Bueno, continuando con el álgebra de derivada, vamos a ir con el caso 5, creo que era, cuando tengo la función seno. Si yo tengo la función seno de x, ¿cómo es la derivada? La derivada es la función coseno de x, ¿sí? Y cuando, el caso 6, cuando tengo la función coseno de x, vamos a estudiar solamente estas dos. La derivada de la función coseno de x es menos seno de x. Cuando la veamos con a estos casos de derivadas compuestas con otras, por ejemplo, f de x igual a 4 por seno de x menos 1/3 de x a la menos 6. ¿Cómo vamos a hacer para derivar esto? Tenemos acá todo lo que hemos aprendido. Vamos a poner derivada igual. El 4 queda. La derivada del seno, dijimos que era coseno de x, menos el 1/3 queda. Derivada de una potencia, el menos 6 baja multiplicando, ¿está bien? Multiplicando, por eso lo pongo paréntesis, por x a la menos 6 menos 1 sería menos 7. A ver, vamos a acomodar esto. 4 por coseno de x, menos por menos, más, puedo simplificar, acá me queda un 2, ¿está bien? 2 positivo, porque acá abajo queda un 1 en el denominador, x a la menos 7. Ahí está la derivada. Entonces ahí empiezo a utilizar todas las que teníamos y a combinar. ¿Estamos? Nos quedarían la derivada de la función exponencial. Vamos a hacer un ejemplo de la derivada de la función exponencial f de x. ¿Cuál es la derivada de la función? Por ejemplo, 3 a la x, donde la x es exponente, ¿sí? No confundirlas con las potenciales, cuando la e era la x que estaba elevado a algo. Bueno, ¿cómo se deriva la función exponencial? Es la misma función por logaritmo natural de base 3, ¿sí? O sea, la base que tengo en el exponente va a quedar aquí, ¿sí? Repito, vamos a hacer otro ejemplo porque esta no estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, f de x igual a 5 a la x. ¿Cómo va a ser la derivada? Va a ser la misma función, 5 a la x, por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 5, ¿sí? Lo que vamos a agregar acá de la función exponencial es cuando la base es e. ¿Qué pasa? Perdón, cuando la base es e, por ejemplo, vamos a hacer una línea para no confundir. Si la base es función f de x es igual a e a la x, sabemos que e es el número natural. ¿Cómo va a quedar la derivada de esta función? Quedaría e a la x, la misma función, e a la x, por el logaritmo de e. Resulta que el logaritmo de e es 1. O sea que si yo tengo la función e a la x, la derivada va a ser también e a la x, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, seguimos en el otro tutorial.